Bienvenidos a Ciencia Filosofía, y hoy demostraré la superioridad del agnosticismo, destruyendo los cimientos del ateísmo. De manera simple, el ateísmo es la creencia o afirmación de que Dios o dioses no existen. Comúnmente, los ateos respaldan su ateísmo en la ciencia, en la evidencia empírica y la lógica. Así que prepárense, ateos, porque atacaré la raíz de la ciencia y la lógica. Pero primero, provocaré un terremoto que fracture los cimientos que sostienen tu seguridad en la inexistencia de Dios. Te llevaré a Dios a través de la razón y la lógica, para luego destruir la propia lógica y la raíz de la ciencia. Combinaré tres premisas bastante conocidas y de diferentes áreas, pero la conclusión a la que llegaremos es de mi autoría. Primera premisa: todo se remite a una razón. Esta premisa corresponde básicamente al principio de razón suficiente, formulado por Gottfried Leibniz, que sostiene que nada ocurre sin una razón suficiente que explique por qué es así y no de otra manera. Por ejemplo, si dejásemos caer una manzana, se acepta que la manzana caerá, ya que hay una razón suficiente para que esto vaya a ocurrir y que no ocurra de otra manera, como por ejemplo que se ponga a levitar sin explicación. La ciencia da por válida esta premisa, por el solo hecho de buscar fundamentos cada vez más básicos que den explicación racional a los mecanismos físicos, ya sean fuerzas, partículas, campos cuánticos o cuerdas de la teoría de cuerdas, etc. Y esta premisa es válida inclusive si existiese o no el determinismo, o de que los eventos que ocurran sean o no predecibles, ya que los eventos aleatorios y posiblemente indeterministas siguen siendo fenómenos inteligibles. Un ejemplo de esto es la desintegración radiactiva de los átomos, que a pesar de ocurrir de manera probabilística, es un fenómeno que se estudia y se conoce muy bien. La ciencia no nos dice que no hay una causa para la desintegración, al contrario, la explicación existe gracias a la ciencia. Así que la primera premisa de un ateo es: todos los eventos poseen razón suficiente. Los ateos describen la realidad usando la ciencia, y los cimientos básicos de toda teoría se respaldan en la lógica matemática. Los axiomas son hechos tan básicos y evidentes que se dan por verdaderos sin demostración. A partir de los axiomas se construyen las teorías, en este caso, toda la teoría matemática. La teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, junto con el axioma de elección, es la formulación axiomática más aceptada y sirve como fundamento para las matemáticas modernas. La teoría de conjuntos es la rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos, que son colecciones abstractas de objetos. Los números 1, 2 y 3, igual que todos los demás números que existen, se construyen a partir de conjuntos, a partir de la teoría de conjuntos. Así que estamos hablando de algo bastante fundamental. Podemos encontrar una relación increíble entre el argumento de razón suficiente y la teoría de conjuntos. Imaginemos que tenemos cajas. Ahora, formemos un conjunto. Para eso, tomamos una caja y dentro de esta metemos todas las cajas rojas. Ahora, tienes el conjunto de todas las cajas rojas. O podríamos hacer el conjunto de cajas con forma de cubo. Y puedes imaginar cualquier tipo de conjunto. Podríamos meter cajas azules dentro de otras cajas y formar el conjunto de cajas que contienen cajas azules. Inclusive podríamos formar conjuntos que contienen conjuntos, como el conjunto de los tres conjuntos que acabamos de hacer. Así se construyen las matemáticas, así se construyen los números. Todo normal hasta el momento. Lo extraño ocurre cuando quieres formar ciertos conjuntos especiales, como el conjunto de todos los conjuntos de cajas que no contienen al mismo tipo de caja. Aquí ocurre algo impactante. Tomamos una caja para crear nuestro conjunto y seleccionamos aquellas cajas que no contienen al mismo tipo de caja y la metemos dentro del conjunto, hasta que metemos todas las cajas que cumplen la regla. Pero ahora, nuestro conjunto es una caja que no contiene el mismo tipo de caja. ¿Qué hacemos? ¿La metemos dentro de sí misma?
Si no la metemos dentro, entonces no hemos podido crear el conjunto de todas las cajas que no contienen el mismo tipo de caja, por lo que deberíamos meterla dentro. Pero si hacemos eso, tendríamos dentro a una caja que contiene al mismo tipo de caja, por lo que no debería estar dentro del conjunto. Pero si la sacamos, tendríamos que incluirla otra vez dentro del conjunto. Hemos creado una paradoja, la paradoja de Russell. La paradoja de Russell rompió las matemáticas en su momento. Para evitar la paradoja, a este tipo especial de conjuntos se le tuvo que tratar diferente y dejó de considerarse un conjunto. En la actualidad se le llama clase propia. En matemáticas, a cada caja que pertenece a un conjunto se le llama elemento del conjunto. Lo interesante es que podemos trabajar con conjuntos de infinitos elementos. Ahora puedo explicar la relación entre la primera premisa, el argumento de razón suficiente, y la teoría de conjuntos. Todos los eventos que ocurren en la realidad, en el mundo, poseen una razón suficiente, y estos eventos son razón suficiente de otro evento, que es posterior, y así sucesivamente como la causa y el efecto. Así que consideremos a cada evento natural como un conjunto que es contenido por el evento que es su razón suficiente. Todo esto para crear el conjunto de todos los conjuntos que son razón suficiente de otro conjunto. Así que seleccionamos todos los elementos que cumplen la regla y los vamos metiendo dentro de nuestro conjunto, hasta contener a todos los infinitos elementos que son razón suficiente de otro elemento. Ahora, este nuevo conjunto es la razón suficiente de todos los demás infinitos elementos, por lo que deberíamos meterlo dentro del conjunto. Pero si lo metemos dentro del conjunto, tendríamos un evento que es razón suficiente de sí mismo y no de otro elemento, por lo que deberíamos sacarlo del conjunto. Pero si lo sacamos del conjunto, debería pertenecer al conjunto. Hemos creado la paradoja de Russell, por lo que aquel conjunto no podríamos considerarlo un conjunto y pasaría a ser de clase propia. De esto podemos concluir cosas muy interesantes. Primero, se genera una causa azul, que es una causa de sí misma. Y este tipo de causa, aparte de generar contradicciones, no se encuentra en la naturaleza. Y segundo, podríamos preguntarnos si aquel conjunto posee razón suficiente. Y como hemos visto, no puede poseer razón suficiente. De lo contrario, tendríamos una contradicción. Repito, no posee razón suficiente. De lo contrario, tendríamos una contradicción. Para evitar la paradoja, habría que considerar al menos una primera causa no causada. Espero que entiendan lo impactante que es esto, porque ahora vamos a la tercera y última premisa. Todo aquello con razón suficiente posee magnitudes cuantificables. Todo lo que existe, al tener razón suficiente, debe ser inteligible a través de la razón, por lo que las cualidades de la realidad son cuantificables. Un ejemplo de esto son los animales. Los animales poseen cualidades que dependen directamente de su línea evolutiva, y podemos realizar una regresión causal para encontrar las razones que explican sus características, como por ejemplo el tamaño de su musculatura, cantidad de extremidades, comportamientos, etc. Y todas podemos cuantificarlas. La ciencia se basa en la observación y en la medición de fenómenos naturales. Los datos cuantificables son esenciales para formular hipótesis, realizar experimentos y validar teorías. Por ejemplo, en física, conceptos como la masa, la velocidad, la energía, son magnitudes cuantificables, que permiten describir y predecir el comportamiento de los sistemas físicos. Todo posee magnitudes cuantificables. Esto debido a que existen razones que justifican que sea así y no de otra forma. Y con estas tres premisas podemos llegar a las siguientes conclusiones. De premisa 1 y de premisa 2 se obtiene que aquello que da soporte a toda la realidad no puede tener razón suficiente. De lo contrario, provocaríamos la paradoja de Russell. Luego, con la premisa 3, todo aquello con razón suficiente posee magnitudes cuantificables, se obtiene que, como aquello que da soporte a la realidad
no posee razón suficiente, entonces no hay razones para que posea magnitudes cuantificables. Cualesquiera que fueran sus cualidades, serían inconmensurables. ¿Esto no te recuerda a las cualidades de Dios? Veámoslo más detenidamente. Debido a que todas las cualidades pertenecientes a la realidad se remiten por razón suficiente a aquello que le da soporte, entonces aquello podría poseer todas las cualidades de la realidad con magnitud inconmensurable. Si aquello ocupa espacio, sería omnipresente. Si aquello posee poder, es omnipotente. Si aquello tiene conocimiento, entonces sería omnisciente. Y a través de la lógica y el razonamiento, hemos llegado a Dios. Para llegar a esta conclusión, debes estar de acuerdo con al menos las 3 premisas, así que consideraré que quizás no estás de acuerdo con alguna de ellas, y por consiguiente, no estás aceptando la conclusión. Pero sea cual sea la razón por la que no estás de acuerdo, existe una razón para que no lo estés. O sea, que parte de alguna premisa. Y la premisa más básica con la que comienza cualquier argumentación es un axioma. Y ningún sistema de axiomas puede ser completo y consistente a la vez. Me refiero a que sea cual sea tu sistema de razonamiento, es incapaz de probar todas las verdades y estar libre de contradicciones al mismo tiempo. Además, cualquier sistema de razonamiento no podría demostrar su propia consistencia. Es decir, que no puede usar sus propios axiomas para probar que no contiene contradicciones. Todo esto probado en 1931 por el que yo considero el mayor lógico de la historia, Kurt Friedrich Gödel. Él desarrolló 2 teoremas, conocidos como los teoremas de incompletitud. Y si quieres profundizar más en los teoremas de incompletitud de Gödel, hay mucha información. Puedes encontrarla en internet, en videos de YouTube. Si quieres que yo realice una explicación, solo coméntalo. Podría dar muchos ejemplos más de limitaciones en el conocimiento, pero solo daré uno más. Imagina que creas un mundo virtual, con seres vivos capaces de hacerse las mismas preguntas que nosotros, como la pregunta: ¿existe un creador del mundo? Y fácilmente podremos darnos cuenta de que aquellos seres solo podrán ser capaces de responderla si el propio diseñador del mundo creó un mundo en donde es posible responder esa pregunta. Y nosotros podríamos estar en la misma situación que aquellos seres virtuales, por lo que la respuesta a la pregunta ¿existe un creador del mundo? Sería incognoscible. Y si todo esto aún no te parece suficiente, debería bastar con que consideres que inclusive el mejor método que existe para adquirir conocimiento nunca nos entrega verdades absolutas ni permanentes. Me refiero al método científico. Y aquí te dejo un video que hice al respecto. Con todo lo anteriormente dicho, podemos determinar que la inexistencia de Dios no puede aseverarse. Hemos llegado a la posición agnóstica. Así que, jaque mate a Dios. El agnosticismo es una postura filosófica que sostiene que la inexistencia de un ser supremo o de deidades es desconocida o incognoscible. Yo me considero un agnóstico fuerte. Defiendo que es absolutamente imposible probar la inexistencia de Dios, pero no por falta de conocimiento, sino por las propias limitaciones de todos los sistemas con los que adquirimos conocimiento. Aunque poseamos todo el conocimiento infinito, aún habrán preguntas por hacer. Esto ha sido Ciencia Filosofía. Hasta la próxima.